oyentes de Radio Face Ecuador. Les saluda a su amigo Jorge Bonilla en este tu espacio Notiface Express. El día con lo mejor de la información les tenemos. Lazo sigue su disputa de política y con los medios internacionales por los Pandora Papers, mientras el Ecuador atraviesa una grave crisis institucionalizada, social y económica. Esto debido a la subida del petróleo y muchos factores más. Esta situación la vamos a traer el día de hoy con lo más específico de las noticias. Es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Asimismo que nos des un buen like y des tu comentario. Comparte este contenido con todos tus amigos y seres queridos. Pues de esta forma vamos a romper el cerco mediático que nos quieren imponer y el algoritmo de YouTube podrá superarse para que esta información llegue mucho más lejos. Somos Radio Face y empezamos. La situación que vive atravesando el país no es nada nuevo. Sabemos que desde la pandemia y desde el gobierno anterior de Lenín Moreno, esta situación viene agudizada con lo que es la falta de empleo, con la gran migración que existe, con la crisis en las cárceles y ahora nuevo lo que pasó con el Banco del Pichincha, que a muchos le imposibilitó mover sus dineros e incluso hacer actividades muy importantes como fueron actividades de índole personales, transferencia de pagos y hasta, por supuesto, índices de salud que no pudieron ser atendidos debido a este problema. Con esta situación que venimos arrastrando, el presidente de la República no tiene cabeza, pues le declaró la guerra principalmente a tres personajes políticos, como son el señor Jaime Nebot, directamente al señor Rafael Correa y al señor Leonidas Issa, que nos acusa de querer hacerle prácticamente un golpe de Estado. Es lo que él trata de manifestarnos. Pero ¿qué es lo que tenemos en la palestra? Que no se ocupa de las prioridades del país y muchos redes sociales ya llaman a manifestarse. Esta situación se ve aumentada por la crisis que vimos por la subida de los combustibles y lo que ocurrió en las cárceles hace muy poco y que aún se mantienen pequeños focos prendidos. Por esto, traemos un siguiente reportaje en el cual uno de sus principales aliados, un periodista de redes sociales, quien lo ha defendido muchas veces, esta vez le dice que está equivocado y que la crisis institucionalizada que está dando no tiene que ver los actores políticos, sino que es por falta de conocimiento del presidente y que no puede controlar el problema en realidad. Pero mejor veámoslo a continuación. Dijo el presidente Lazo que no es coincidencia. El triunvirato de la conspiración señaló a Correa, al líder indígena Issa, Leonidas Issa, y a su ex aliado político, exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. ¿Es posible que tengan que ver con lo que sucede en las cárceles? Mira, yo me metí un mes con Mónica Velázquez y el equipo a convivir con las bandas organizadas. Y estoy hablando de todas las bandas organizadas del Ecuador. Nunca encontramos el más mínimo vínculo entre las bandas organizadas y el correísmo, el sociocristianismo, mucho menos el indigenismo. Me parece una irresponsabilidad sin nombre del presidente de la República, que espero la pueda justificar en su momento, el tratar de mezclar a la política partidista con el gravísimo problema de seguridad nacional que tenemos en el Ecuador. El querer echarle la culpa a los políticos, el peor error de un gobierno, porque un error que no sabe ni siquiera cuál es el problema. Y si no sabe cuál es el problema, dudo mucho que pueda encontrar de solución. ¿Tiene que ver lo que sucede en las cárceles, Anderson, con lo que sucede en las calles, en cambio? O sea, lo decimos aquí, cuando no se puede controlar algo que está en un espacio condicionado, con unos presos, ¿cómo vamos a tener los ecuatorianos la garantía de vivir seguros y tranquilos con los delincuentes en un semáforo, en las calles o en los centros comerciales? No, tienes toda la razón, Ruth, y no hay ningún tipo de control. Evidentemente, las cárceles son el reflejo mismo de la sociedad y hablamos de la calle. Lo que sucede en las cárceles nos habla de una situación disminuida en su potencia de la realidad de las calles. La siguiente entrega de los reportajes que preparamos en la costa, precisamente vamos a las calles con las bandas organizadas y paseamos por Guayaquil y por Durán junto a las redadas militares y a los militares desplegados como la gran alternativa con 9, 10 fusiles en el carro, sin que nadie los encontrara cuando nos hacían requisa militar. Quiero decir, el crimen organizado domina las calles del Ecuador y hace lo que le da la gana con presencia militar, policial, de María Santísima, del presidente, del Papa, a quien pongan en las calles, mientras no entiendan que es un problema estructural. Que el señor Boscán es una persona que está opuesta a todas las corrientes correístas y distintas opciones de progresismo, pues tiene una visión muy clara de la política en relación a lo que él auspicia. Y lastimosamente él tenía que sacarse la careta y esta vez darle la razón al progresismo, pues sabemos que la crisis que ocurre en las cárceles no tiene nada que ver estos actores políticos en otros países, hasta los actores políticos aquí mismo, como el señor Nebo, el señor Issa. Simplemente es una causa y efecto debido al desmantelamiento que ha sufrido lo que es el nivel carcelario, no el presupuesto, cerca del 70% que le quitaron de presupuesto en la época de Lenín Moreno. Entonces, si no hay presupuesto, ni un ministerio de ley que controla eso, y la ministra de gobierno, que no queremos hablar porque es una adulta mayor, pero que sin embargo, cuando le preguntan qué está pasando, dicen que yo no sé eso. Entonces, ¿quién se encarga? No hay responsables. O es como el señor Lazo, que nos dijo en la última entrevista que con el problema del Banco Pichero no tiene nada que ver, ni la superintendencia de bancos tampoco tiene nada que ver.
Eso lo veremos más adelante, pero igual aquí hay responsables y parece que no saben cómo dirigir un país. Y lo mismo, los colegas aludidos con la última presentación del señor presidente en la entrevista que dio con el señor Carlos Vera, que prácticamente les van a hacer su trabajo bien, porque no están haciendo un trabajo de investigación bien, dicen, por eso Pandora Papers, que es un complot correísta internacional, lo dice. 600 personas se reunieron para sacar a la luz estas aberraciones con evasiones fiscales a nivel mundial, y él dice que son periodistas correístas. Yo creo que está rayando un poquito de la situación. Pero en fin, los periodistas reaccionan también, porque dicen que no van a permitir que el señor presidente les dé clase de cómo hacer periodismo. Pero mejor veámoslo a continuación. Bueno, y ahora resulta que el bachiller nos salió máster en periodismo. A propósito de los papeles de Pandora, se dedicó a dar clases a los periodistas del país de cómo escribir bien una noticia. Es que claro, a estos periodiqueros se les ocurre titular Presidente Lasso implicado en los Pandora Papers. No, les dijo el flamante profe. Ustedes debieron haber dicho Presidente Lasso, único líder que actuó dentro de la ley. Chuta, hasta ya se dijo líder. Y ahora pues nada, los defensores de la libertad de expresión, para no causarle molestias al profe, empezaron a portarse como buenos alumnos. Toda la semana le doraron la píldora como para que nadie crea que el presi ha sido un evasor de impuestos. Pero ni así estuvo contento. Una semana más tarde, un diario guayaquileño malagradecido, al que recién le había condecorado por su primer centenario, se portó negligente. Así le dijo de frente el presi magíster, pues publicó solo sobre las 14 empresas que el presi había tenido en paraísos fiscales y no lo más importante. Y empezó a darle cátedra, que debió haber dicho que es uno de los mayores pagadores de impuestos, que debió difundir las cifras que él paga, que no debió sugerir que él evade impuestos, que son unos antiéticos. Solo le faltó decir, ¿para qué crees que te condecoro? Toma por malagradecido. Es que claro, si hasta a su exdirector de opinión le puso de cónsul en Miami. Y pensar que las malas lenguas decían que el señor de los zapatos rojos no estaba preparado para gobernar, pues solo era bachiller. Toma, ahora hasta da lecciones de periodismo a los grandes medios. Como si estos necesitaran de esos consejos para dejar bien parado al presi. Y eso no es todo, y los medios internacionales también le responden lo siguiente. El nombre de familiares o gente de su confianza para en la práctica seguir manejando esas mismas sociedades. Es justamente lo que sanciona la ley ecuatoriana, pues no solo prohíbe al funcionario público tener cuentas en paraísos fiscales, sino también prohíbe ponerlas a nombre de sus familiares o gente cercana. De probarse que el presidente Guillermo Lasso en efecto se deshizo de sus empresas offshore poniéndolas a nombre de sus familiares, la ley le sancionaría con la destitución de su cargo. Y no sería la única consecuencia, pues significaría que declaró bajo juramento algo falso, lo que es considerado un delito con pena de cárcel en Ecuador. Otra de las reacciones que tuvo el presidente Guillermo Lasso es llamar a la Comisión de Fiscalización del órgano legislativo para que le hagan las preguntas que estimen pertinentes. Es una reacción que podría llevarle a una encrucijada, pues además de tener que responder cómo se deshizo de sus empresas offshore, Lasso podría tener que responder sobre su origen. Cuando lo ha hecho, ha dejado más dudas que respuestas, pues ha dicho que esos ingresos provienen de sus ganancias del Banco de Guayaquil, pero ha tenido algunas acciones contradictorias. En 2016, cuando Ecuador pasó por un trágico terremoto, pidió a la institución que administra los impuestos que se le devuelva cerca de $1,5 millones, y lo justificó diciendo que ya no tenía relación con el Banco de Guayaquil. Hoy justifica su aparición en los Pandora Papers diciendo lo contrario, que sus ganancias son gracias a ese mismo banco. En el Banco Guayaquil. El presidente ecuatoriano tampoco ha aclarado cómo una de esas empresas offshore que se hicieron públicas con la revelación de los Pandora Papers pasó de tener $1 millón a $31 millones en 1999, justamente el año del llamado feriado bancario, una de las peores crisis económicas y sociales del Ecuador en su historia reciente, y uno de los puntos débiles de Guillermo Lasso, pues formó parte del gobierno de ese entonces. Así, la masiva filtración de los Pandora Papers ha causado varias reacciones en Ecuador y estas podrían llegar a cambiar totalmente el rumbo político del país sudamericano. Es muy clara la situación y el presidente se siente acorralado por estos informes que lo vinculan con índices de evasión fiscal y lo cual le posibilitaría ser presidente. Justamente la asamblea lo llamó ya a comparecencia con lo que fueron para esta semana, tengo entendido que para el miércoles, junto a su familia. Hay muchos que se pronuncian y están en contra que esto haya sido así, pues dicen que nada tiene que ver su familia en todo esto. Pero yo me pregunto, si el mismo presidente en sus declaraciones incluye a su familia, lastimosamente la asamblea tiene que hacerle llamar porque quiere buscar la verdad. Porque si aquí hiciéramos algo por encimita, ¿sabes qué? Solamente con usted venga y nada más se acabó. Nadie ha dicho que la asamblea va a vincular a los señores y que les va a sancionar. Por la asamblea no tiene acción pecuniaria, simplemente de censura y de institución. Ellos no pueden ser ciudadanos ni institución porque no son funcionarios públicos.
Hay que ser claro y aquí hay que entender las cosas, porque asimismo ellos llamaron a la investigación cuando fue el caso del ex defensor del pueblo, llamaron a la esposa, al nuevo abogado, incluyeron un montón de gente y ahí no pasaba nada, ¿no? Entonces, con la misma justicia como se juzga a uno, hay que juzgarlo a otro, más allá que ser el primer mandatario. Por aquí tratamos de esclarecer algo muy grave. La imagen de la Corte es perjudicante a todo el mundo. Yo me siento hasta un poco disconforme con que los periódicos internacionales nos tratan de corruptos, incluso los medios aquí ecuatorianos, en lo cual también caemos nosotros, pero que también estamos escondiendo información, lo cual no es así. Desde el primer momento, hasta incluso antes que el señor presidente Morazo llegue a la presidencia, siempre hemos hablado con la verdad y siempre seguiremos hablando para nuestro pueblo con esa misma rectitud que nos caracteriza, porque somos un medio del pueblo y para el pueblo. Por eso también es muy importante que nos apoyes con tu like. Recuerda que con tu like es la única forma de romper el cerco mediático y llegar mucho más lejos. Y suscríbete si no te has hecho. Asimismo, ayúdanos con tu comentario y comparte esta información. Con tu like y suscríbete si ves los videos, si no lo has hecho, podrás estar informado mejor y más al día para que te llegue esta noticia que quizás otros medios tratan de callar. Entonces, sin más de esto, también tenemos el siguiente reportaje en el cual no solamente los medios le reclaman al señor presidente, sino que una actora política, la señora Marcela Guinaga, presidenta de lo que es el movimiento Revolución Ciudadana, le dice al presidente que debe ocuparse de temas más importantes, porque la gente tiene que llevarse a la mesa de su hogar para poder comer, y él está preocupado con fantasmas políticos que lo persiguen para destituirlo, y no se hace cargo de la responsabilidad. Pero mejor, escuchémoslo a continuación. Hemos rechazado estas antojadizas declaraciones. Le hemos requerido al presidente de la República que aquellas acusaciones de supuestos cometimientos de delitos tenga la valía de presentar las denuncias y las correspondientes pruebas ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones de rigor. No se puede en este país, a cuenta de ejercer un cargo y una magistratura que merece, y eso es importantísimo, que merece resguardar el valor de la palabra de un presidente, ir acusando del cometimiento de delitos de secuestros, de vinculaciones con el narcotráfico. Son absolutamente graves aquellas declaraciones que he hecho, insisto, en un contexto donde las fundas entre los políticos no le solucionan los problemas a los ciudadanos. Los ciudadanos no es que se contentan cuando los políticos se pelean, más bien dicen, eso cómo a mí me da de comer, cómo eso soluciona mis problemas, cómo eso me permite a mí caminar tranquilo y segura por las calles y avenidas de nuestro país. Así que creo que el presidente tiene la obligación moral y ética de darle respuestas a ecuatorianos, aquí te hablamos claro y te hablamos de frente. Y lo que dice la doctora Guinaga, más allá del partido político al cual representa, es la realidad. El ecuatoriano muchas veces no le da importancia a esto de los Pandora Papers, porque la verdad dice, a mí ¿qué me afecta eso? Yo te digo, te afecta, porque la imagen de que nos tienen de afuera cambia. Y si tú piensas inmigrar algún día, como te van a recibir allá va a ser distinto. Quizás a lo mejor para una transacción de comercio exterior también va a afectar en cómo nos tratan y cómo nos ven internacionalmente. Y nos están viendo como un país corrupto. Sabíamos que existen problemas de corrupción, pero que nuestro primer mandatario recién electo caiga con estos problemas tan graves, la verdad que sí duele, porque es algo que nos afecta a todos los ecuatorianos. Y más allá de esta afectación, nos vemos en el diario vivir, pues tú puedes salir y puedes consultar a quien sea, y vas a ver que las personas actualmente están preocupadas porque no tienen para poder llevar el alimento a su mesa, porque no hay trabajo, porque vemos que la vida se pone más cara debido a la subida de los combustibles. No es posible que el precio de lo que es los crudos pesados, en este caso el petróleo, esté subiendo en el mundo, ya casi $85, y sin embargo, esto que entra de Estado, porque ni siquiera lo subsidia, no beneficia a ninguno de nosotros, porque la plata sigue saliendo extranjero por el pago de deuda. Hay como 8.000 millones afuera guardados para no sé qué, para seguir pagando deuda. Mientras los ecuatorianos vemos que en los hospitales no hay ni siquiera hilo para suturar, no hay medicina. Los pacientes con enfermedades terminales están sufriendo porque le dan medicina que no es la que necesitan ellos y le dan de forma que tampoco está recomendada. Los que tienen, otros ni siquiera les dan. Los pacientes ya les enseñaban como 15 meses que no le pueden pagar a sus realizadoras. ¿Qué están esperando? ¿Que mueran? Entonces vemos esta serie de graves problemas que existen en el Ecuador y no se solucionan. Y se planean nuevos recortes con la próxima plataforma presupuestaria. ¿Y qué tenemos? Un presidente que no hace cargo. Dice, el problema de la cárcel no es mío. El problema de los bancos privados que no pagan porque no solucionan los problemas que tienen directamente con sus sistemas de seguridad tampoco es mío, dice. O sea, prácticamente le digo presidente por gusto. Así de simple. Él nos hace responsable. Y directamente lo dice para que no vean que me lo estoy inventando. Que él nada tiene que ver con el problema de los bancos porque son bancos privados, dice. Y la superintendencia de banco tampoco. Pero mejor escuchémoslo a continuación. Porque hay que hablar con hechos, no con palabras. Mire esta locura. Hay un problema de sistema en un banco que espero que lo solucionen y solucionen rápido. Y se quieren desquitar con la superintendente de banco. ¿De paso es casual? ¿Ah?
¿Lo que le pasa al Banco del Pichincha es casual? No lo sé. No lo sé, no me pidan mis explicaciones de una actividad privada que no me Yo corresponde. creo que es parte de una convergencia de hechos que están queriendo crear pánico y crisis. Usted lo está diciendo. No es casual. Usted lo que está diciendo es que un elemento más de la conspiración. Sí, señor. Bueno, usted lo dice. Sí, señor. No lo digo yo no lo puedo afirmar Es porque evidente. no tengo pruebas de Es eso. un banco de primera que tiene una serie de blindajes y de seguridades y quien tiene que haber armado el sistema para el ataque de ciberseguridad. Nos registra que tenemos una última afectación en el banco Produbanco. Parece que es algo regional solamente de unas agencias que tienen problemas con los cajeros. Esperemos que no se extienda. Aquí no te queremos generar alarma, lo repetimos nuevamente, pero sí queremos tenerte bien informado. Ya nos preocupa la situación del banco, porque incluso, aunque ya se dice que se solucionó el problema del Banco Pichincha, hay todavía algunos focos que dicen que tienen problemas porque hay otras transacciones y eso se les descontaba de la cuenta, pero a otro lado nunca le ha llegado. Pero mejor veamos lo que dice el abogado José Héctor Arguello al respecto con relación a las medidas que tomarán con el Banco Porque Pichincha. nosotros vamos a presentar una denuncia penal en contra de ella y en contra de toda la gente que de pronto tiene incidencia dentro del sistema de movimiento del Banco Pichincha. Nosotros vamos a presentar dos acciones, doctor, para que se entienda. Una dentro del ámbito civil, una demanda correspondiente porque el Banco del Pichincha debe indemnizar a todos los ciudadanos ecuatorianos que ha perjudicado. Ya vamos una con denuncia esa. en el ámbito penal. Ya una vamos. denuncia en el ámbito penal que Ya- esperamos que progrese. Ya y que vamos. no se ciña en esto de los temas de justicia selectiva. Mire, ya vamos con el tema administrativo porque ese también me interesa. Yo también soy un perjudicado, créame. O sea, ni siquiera para mandar de la lonchera de mi guagua tuve durante el feriado porque no había sistema. Y así como yo, cientos de personas. O sea, yo también soy un perjudicado. Debe Y- sumarse también a la firma de la denuncia y la demanda. Ya, colectiva, ya, vamos porque con Sumala eso. También es un perjudicado de este sistema bancario corrupto que solamente beneficia a ciertos grupos y a nosotros nos saca. Mire, Jorge, si a usted le sacan de 50 centavos, de $1, de $5, póngase pues a multiplicar Así por es. todo el universo de cuentas correntistas, cuentas ahorristas, cuánto de dinero representa eso y dónde se ve ese dinero. ¿Ustedes van a iniciar una acción penal contra quién o quiénes? Nosotros vamos a plantear una acción penal directamente contra los directivos del Banco del Pichincha. Y hablamos de manera frontal para que se preparen, porque lo que se viene es algo que no puede quedar de pronto en impunidad. Y tenemos la gran acogida de la ciudadanía, que ya se ha cansado solamente de reclamar y hoy va a entrar en el campo de la acción. Ya, está el campo penal y en este campo penal también ingresa la señora superintendenta de bancos. Exactamente. Vea, dentro del cometimiento de una infracción, cuando se tiene el deber jurídico de evitar el cometimiento de una infracción, usted responde como responsable por la omisión que usted realiza para no impedir que se consuma el acto. Entonces, usted es más responsable o igual responsable que aquellos que han cometido esta serie de ilícitos en contra de los ciudadanos ecuatorianos. Y el banco no responde. ¿Quién se va a hacer responsable si el presidente dice que no es problema de él? Y tampoco la superintendencia de banco. O sea, ¿qué será? Que habrá que escribirle al señor Correa, venga, arrégleme, porque el presidente está no hace nada. O no sé, pues digo. Porque el señor está viendo fantasmas por todos lados. Al medio de comunicación, el universo, que lo condecoró hace poco, también ya se le fue encima. Entonces no sabemos, pues no. Él dijo que iba a ser un presidente democrático, que no se iba a meter con la prensa, que no se iba a meter con otras personas, no iba a perseguir a nadie, es lo primero que está haciendo. Muchos incluso lo retratan como un Correa 2.0. Un Correa sin apoyo, le dicen ahora. Entonces no sabemos qué va a pasar, pues no. Se llama a la asamblea a decirle que si no lo obedecen con su nueva ley que va a mandar, les va a mandar una muerte cruzada. Los va a eliminar y se va prácticamente a declarar en una semi-dictadura de 6 meses hasta que se elija un nuevo presidente. Son cosas gravísimas, ecuatorianos. Un presidente que está en un proceso de investigación, no creo que tenga la fiabilidad internacional ni local para poder arrogarse esas funciones, más allá que la ley se lo permite. Pero lo que le vemos aquí es la responsabilidad, porque está en un proceso de investigación, en este caso por evasión de impuestos. Y él pide esa disolver la asamblea, ¿para qué? Para que no lo investiguen, arrogándose funciones que no le aprueban un proyecto que ha mandado de forma mal hecha. Te da mucho para pensar en la noche. Y la verdad no importa cuando ves este video, lo importante es que te suscribas, que nos dejes tu buen like y que nos compartas. Recuerda, tu comentario y tu buen like nos ayuda a seguir adelante. Por ahora nos despedimos, cerramos hasta aquí esta emisión. Te actualizaremos con noticias si pasa alguna novedad en cualquier momento. Somos Radio Face, tu amigo Jorge Bonilla, Notificia Express, se despide por el momento. Hasta la próxima ocasión, mis queridos amigos. Chao.